La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos. La evolución de la computación. La evolución de la computación se ha dado gracias a la contribución de matemáticos, físicos y visionarios. Un resumen de los principales aportes a este gran campo científico. El informe con Kino Canal. Adelante. Para nadie es una novedad que la computadora se ha convertido en una importante herramienta de trabajo que tiene la capacidad de procesar y almacenar información. ¿Pero sabes cómo fue su evolución? En esta ocasión conoceremos la historia de la computación. Primero debes saber que la palabra computación proviene del latín computare, que significa calcular. Entonces, el primer antecedente de la computadora es el ábaco, un instrumento usado para realizar cálculos matemáticos, aproximadamente en los años 300 a.C. Siglos después, en 1642, Blaise Pascal crea la Pascalina, la primera calculadora, y funcionaba en base a ruedas y engranajes. En 1801, Joseph-Marie Jacquard construye una máquina tipo telar que crea patrones en las telas, gracias a unas tarjetas perforadas. Dichas tarjetas son las predecesoras de las actuales unidades de almacenamiento. En 1833, el británico Charles Babbage desarrolla la máquina analítica. El invento de este matemático permitió realizar operaciones de manera más rápida y con menores errores. Usó las tarjetas de Jacquard para programarla y almacenar resultados. Es por esta razón que es considerado el padre de la computación. Alan Turing, por su parte, es considerado el padre de la informática moderna. Esto porque durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló una máquina electromecánica y la programó con procesos que permitieron que los británicos descifraran los mensajes encriptados que enviaba el ejército nazi y que eran creados a su vez por otra computadora, Enigma. Los principios de Turing permitieron el posterior desarrollo de la primera computadora programable electrónica digital, llamada Colossus. El estadounidense Herman Hollerith también contribuyó con el avance de la computación, creando la primera máquina tabuladora, que logró realizar lo que hoy conocemos como tratamiento automatizado de la información. Fue fundador de la histórica empresa IBM. Y es justo IBM que junto a la Universidad de Harvard desarrollaron el proyecto Mark I, el primer ordenador electromecánico. Para 1946, la Universidad de Pensilvania construyó la ENIAC. Este computador ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones máquina, es decir, era totalmente digital. Otros computadores fueron EDVAC y ESAC. El avance en el software fue posible también gracias a varios visionarios. Tenemos a Steve Jobs, quien funda la empresa Apple, junto a su amigo Steve Wozniak. Jobs crea el Apple I, el primer ordenador personal. Estaba compuesto por una única placa en la que integraba la tarjeta de video y la memoria RAM. Inicia su comercialización en el año de 1976. Al siguiente año desarrolla el Apple II, el cual poseía un circuito que permitía el trabajo con un monitor en color y un mouse. Otro personaje que ayudó al desarrollo de la informática es William Henry Gates, Bill Gates, fundador de la empresa Microsoft en 1975. Inicialmente Microsoft se dedica a la creación de lenguajes de programación y sistemas operativos como el MS-DOS y el famosísimo Windows, el sistema operativo más usado en ordenadores compatibles.
En la actualidad, Microsoft es también la creadora de la suite MS Office, que incluye los programas Word, Excel, PowerPoint, Access, entre otros. Este es el resumen de la evolución de la computación. Han sido varios matemáticos, físicos y otros estudiosos quienes aportaron sus conocimientos durante varios siglos para que la computación sea como la conocemos el día de hoy. Esto es Frecuencia al Día, programa semanal realizado por Dino Bloise. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, Espectro Noticioso, Media Telecom, Vida Digital. Una colaboración del grupo DPL News, México. Espectro Noticioso. Frecuencia al Día. Resumen de las noticias más importantes de la semana. Hola, soy Nicolás Laroca y esto es DPL News Minute. Bienvenidos. Aunque EPM y Millicom lograron un primer acuerdo para garantizar la capitalización de Tigo Une, nuevas condiciones solicitadas por EPM en torno a la posible recompra de acciones podrían generar otros desacuerdos. Hughes Network proyecta que su satélite Júpiter 3, que iniciará operaciones en diciembre, duplicará la capacidad de su red en América Latina. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia aprobó la integración de redes entre Tigo y Telefónica, lo que les permitirá compartir su infraestructura de red y los derechos de uso del espectro radioeléctrico. Se hizo una inversión muy pesada en 5G y todos buscan la forma de monetizarla, aseguró Clayton Cruz, presidente de Amdocs para Latinoamérica, en conversación con DPL News en el marco de FutureCom 2023. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay otorgó a Starlink licencia para prestar el servicio de transmisión de datos y acceso a Internet en el país. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pidió que se apresure la regulación de la inteligencia artificial en el país y solicitó una propuesta para presentar en la Conferencia de las Naciones Unidas en septiembre. Miguel Ángel Iturralde fue designado como director ejecutivo del Arcotel de Ecuador. Una de sus prioridades será la negociación de los contratos con los operadores del servicio móvil avanzado. El Indotel destinó más de $1 millón para remodelar y equipar el nuevo centro tecnológico ITLA en la provincia de Espaillat, en República Dominicana. En el marco del Tech Science Summit, especialistas coincidieron en que la participación de mujeres en inteligencia artificial impulsará la inclusión y cerrará brechas. Un estudio destaca que pagos instantáneos, omnicanalidad e inteligencia artificial generativa serán 3 de las 6 tendencias en los pagos digitales para 2024. Para conocer más, visita dplnews.com. Frecuencia al Día presentó resumen de las noticias más importantes de la semana. Espectro Noticioso. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante agosto. En esta ocasión saludamos el día 1 en República Dominicana a Marcos López. El día 2 en Uruguay a Rubén Walter Suárez. El día 4 en República Dominicana a Eladio Guzmán Lalín. El día 12 en Holanda a Jonathan Marks. El día 14 en Uruguay a Rodolfo Tisi. El día 14 en Argentina a Ariel Croco. El día 15 en Chile a Sergio Carrasana. El día 25 en México a Eduardo Velázquez Mora. El día 25 en Chile a Mark Harris. El día 26 en México a Iván Alejandro Istlauca. El día 26 en México, Clinton Fox. El día 27 en México a Héctor García Borjorge. El día 29 en Estados Unidos a Luis Alberto Facal. El día 29 en Holanda a Sean Gilbert. Y el día 31 en República Dominicana a Rafael Martínez. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Muchísimas gracias por la sintonía. En Costa Rica, las redes 5.5G y 5GA avanzan en el mundo, mientras se discute su implementación en esta nación. El reporte
con Francisco Oviedo. Gracias, Tino. Brasil, España, Finlandia y Alemania ya están realizando pruebas y experimentos con las tecnologías 5.5G y 5GA, mientras que en China y Medio Oriente ya lo implementan en el uso doméstico e industrial. Cuando esto pasa en el mundo, Costa Rica sigue en un debate legal y político sobre la tecnología 5G. En el caso específico de Costa Rica, el proceso se encuentra actualmente en análisis en el Tribunal Contencioso Administrativo tras una solicitud presentada por un grupo de sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad y que pide dejar sin efecto el reglamento firmado por el gobierno de Rodrigo Chávez que deja por fuera la licitación para infraestructura 5G a empresas cuya matriz esté en un país que no es firmante del convenio Budapest. El TCA emitió una medida cautelar provisionalísima que mantiene sin efecto temporal los alcances del Decreto Ejecutivo 44196-MSP-MICITT, hasta tanto no se resuelva en esa instancia judicial. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Tecnología, vida digital. Somos Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México. Gracias, Dino. Controversia en el Congreso. La FCC propone transparencia en anuncios políticos con inteligencia artificial. La presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, Jessica Rosenworcel, defendió su propuesta de exigir que los anuncios políticos en radio y televisión incluyan información sobre inteligencia artificial durante una audiencia en el Congreso. A pesar de que la inteligencia artificial sigue siendo un tema complejo, Rosenworcel cree que su propuesta presentada en mayo es un primer paso hacia la transparencia en los anuncios políticos. Según Rosenworcel, el Congreso ha otorgado a la FCC autoridad sobre la difusión en radio, satélite y cable desde 1938, y esta propuesta simplemente extendería los principios de transparencia existentes a la inteligencia artificial. Sin embargo, la propuesta ha generado controversia. Algunos senadores republicanos la han calificado de ilegal y contraria a la libertad de expresión política. La Comisión Federal de Elecciones, FEC, está dividida sobre la propuesta, mientras que la vicepresidenta de la FEC, Ellen Weintraub, apoya la medida. El presidente Sean Cooksey se opone, argumentando que podría causar caos en las campañas e invadir la jurisdicción de la FEC. Además, el comisionado Brendan Carr ha criticado la medida, alegando que podría dejar a los consumidores más confundidos al no aplicarse a los medios en línea. Rosenworcel, sin embargo, sigue firme en su propuesta, subrayando la importancia de la transparencia y buscando comentarios públicos para desarrollar regulaciones que se apliquen a todos los canales de medios. ¿Será posible encontrar un equilibrio entre la transparencia entre los anuncios políticos y la protección de la libertad de expresión? Esta nota es una adaptación en español de un artículo publicado por Encer Radio, publicado por Retenotas.com. Soy Gerardo Loyola, Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. La penetración de la fibra óptica, independientemente de la tecnología utilizada, aumentará de suscriptores de banda ancha hacia el año 2030. La información con Raquel Mena. Gracias, Dino. A pesar de la madurez alcanzada por algunos mercados clave, el número de suscriptores de banda ancha fija seguirá creciendo de la mano de la fibra óptica. Así lo estima un reciente informe de Point Topic, que proyecta en 1.390 millones la cifra total de accesos en los 29 mercados más grandes del mundo para 2030. Las instalaciones se mantendrá como la opción preferida por la mayoría en los sitios en los que esté disponible. La próxima década iniciará con 1.120 millones de accesos FTTP, 149 millones de cable, 79 millones de fibra óptica al hogar, 16 millones de FWA y 28 millones de líneas DSL. El crecimiento general se ubicará en 15% en los mercados analizados impulsado, además, por accesos inalámbricos fijos, que crecerá 69% en el periodo. Del otro lado, DSL verá la mayor caída, con una base que se reducirá en un 44%. En la revisión por región,
La fibra ya es líder en 2 de 5 regiones, Asia y Europa, y agregará a las Américas el año próximo. La penetración del servicio de banda ancha fija, independientemente de la tecnología utilizada, aumentará a más del 70% en 4 de cada 5 regiones analizadas. En Europa superará el 90% y, en contrapunto, en África se mantendrá por debajo del 60% a pesar de un crecimiento esperado de 18% de la mano de un incremento en países como Egipto y Argelia. En México soy Raquel Mena, para Frecuencia al Día. República Dominicana. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones lanzó una carta de derechos y deberes para personas con discapacidad visual y auditiva. La información con Fernando Hermón. Gracias, Dino. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel lanzó la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones para personas con discapacidad visual y auditiva, con el objetivo de que éstas puedan conocer sus obligaciones y privilegios como usuarios del sector. Durante el acto también anunció que estarán implementando el nuevo servicio de atención a los usuarios con discapacidad auditiva, quienes podrán interponer sus reclamaciones por videollamadas, evitándoles tener que trasladarse físicamente a la institución. Estas acciones se enmarcan dentro del compromiso establecido con el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, y las prestadoras de servicios de telecomunicaciones para implementar un marco de cooperación conjunta en beneficio de las personas con discapacidad en la República Dominicana. Las empresas de telecomunicaciones Altiz, Claro, Viva y Win Telecom presentaron las acciones implementadas en sus organizaciones y centros de atención al cliente en favor de los usuarios de telecomunicaciones con algún tipo de discapacidad. El acto estuvo encabezado por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Nelson Arroyo, el cual, acompañado de la directora ejecutiva Yulisa Cruz, los miembros del Consejo Directivo, Príamo Ramírez y Fausto Rosario, además de la directora de Protección al Usuario, Rosa Fernández. Para poner en contexto lo que estamos celebrando hoy aquí, es que todas y todos, sin importar su condición, tendrán las herramientas de accesibilidad, podrán ser atendidos por una persona que maneje su lengua, ya sea de señas o en sistema braille. Este es solo el inicio de grandes proyectos que asegurarán el acceso a los servicios de telecomunicaciones en términos de equidad y accesibilidad universal. Juntos estamos construyendo un mejor país para todos y todas las dominicanas, expresó Yulisa Cruz, directora ejecutiva del órgano regulador. El Indotel anunció que estará entregando 1,000 ejemplares en sistema braille de la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios de las Telecomunicaciones a cada una de las empresas prestadoras de servicios, quienes la distribuirán a nivel nacional en sus centros de atención al cliente. El Indotel está modificando las estructuras físicas para dar acceso y movilidad a las personas con discapacidad. En República Dominicana, soy Fernando Hermón para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Dois Kol Zion, Shalom von Jerusalem. This is Israel calling. You are tuned to Kol Zion, the overseas program of the Israel Broadcasting Service, broadcasting from Jerusalem. Shalom Aleichem. Good evening. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio en la voz de Antonio Avelino, en representación del DX Clubes Sem Fronteiras del Brasil. Adelante. Gracias, Dino. Radio Palabra Alegre de la World Christian Broadcasting transmite su programación en idioma portugués de las 21 a las 23 horas UTC en 9.765 kHz para Sudamérica. Radio La Voz de Vietnam transmite su programación en idioma español de las 18 a las 18:30 horas UTC en 9.730 y
11.885 kHz, de las 21 a las 21:30 horas UTC en 9.730 y 11.885 kHz. Radio 9 de Julio de Sao Paulo, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 0 horas a las 0 horas UTC en 9.820 kHz. Radio La Voz de América transmite su programación en idioma portugués para África de las 17 a las 18 horas UTC en 12.080 y 17.655 kHz. Radio Exterior de España transmite su programación en idioma portugués de las 17:30 a las 18 horas UTC en 17.715 y 17.855 kHz de lunes a viernes, de las 23 a las 23:30 horas UTC en 17.715 y 17.855 kHz de lunes a viernes. Radio Clube de Pará, de Belém de Pará, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 0 horas a las 0 horas UTC en 4.885 kHz. Radio Brasil Central de Goiás, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 0 horas a las 0 horas UTC en 4.985 y 11.815 kHz. Radio Nacional de Amazônia transmite su programación en idioma portugués de las 0 horas a las 0 horas UTC en 6.180 y 11.780 kHz. Antônio Avelino, desde Caruaru, Pernambuco, Brasil, del Dieques Clube Sem Fronteiras para Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Desconexión tecnológica. Mejora la calidad del sueño, reduce los niveles de estrés y ansiedad, ayuda a no ser dependiente de la tecnología, así como mejora la productividad en la vuelta al trabajo, mejora las relaciones personales y ayuda a la conciliación. Desconecta de la tecnología de vez en cuando, pues llevar a la práctica este hábito saludable te hará sentir más relajado y satisfecho y te ayudará a fortalecer tus relaciones con el entorno. La radio, herramienta de interacción que llega a los más apartados lugares en un lenguaje sencillo y en la que los pueblos encuentran la mejor manera de tener un espacio para expresarse. Frecuencia al Día, las ondas cortas, un mundo fascinante. Sonidos para la historia. Esta es la ciudad mágica, Panamá. Esta es su música alegre. Y esta es su alegre exitosa. La más alegre y más arriba de Panamá. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. Estamos de regreso. Esto es Frecuencia al Día, el más internacional. Los procesos de transformación digital en América Latina avanzarán poco si no se mejoran las condiciones de asignación del espectro radioeléctrico que actualmente se ofrece a un alto costo. La información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. La transformación digital depende de la gestión eficiente del espectro, que en términos generales involucra tener suficiente espectro en condiciones que generen incentivos necesarios a la inversión, según explicó en entrevista con TPL News, con base en un nuevo estudio de la GSMA que será publicado en las siguientes semanas. Aunque se reconoce que existe una falta de espectro para brindar mejor conectividad, el estudio de la GSMA encontró que la asignación de este recurso para la industria móvil en la región aún es insuficiente y en condiciones poco favorables para facilitar el despliegue de redes. Basado en el análisis de más de 2.000 asignaciones realizadas en América Latina, Castells explicó que la asignación de espectro en la región aún se encuentra por debajo de los niveles promedio de Europa o de países pertenecientes a la OCDE. Esto es especialmente evidente en países como Panamá, Argentina, Ecuador y México. Indicó que una baja asignación de espectro provoca un alza en los costos de despliegue y un bajo nivel de rentabilidad de la inversión que eventualmente repercute en el consumidor. En general, Castells advirtió que
se observa una desconexión entre la evolución de los ingresos de la industria y los precios del espectro. Al comparar la tendencia de ambas métricas a partir de 2010, el estudio encontró que mientras que los ingresos de la industria móvil en la región han bajado aproximadamente de 50 a 60%, el precio del espectro se ha elevado en 140%. En ese sentido, el costo como porcentaje de los ingresos ha pasado desde un 2 a 3% en 2010 a cerca de un 8 o 9% en 2022. Esto ubica el costo del espectro en América Latina en niveles entre 2 o 3 veces más altos que en países desarrollados. Lo que muestran los datos de la región no está en línea con lo que se denominaría como una gestión eficiente del espectro. Sin incentivos a la inversión, el despliegue es más lento y existe una menor calidad de red, con el agravante que es una tecnología de uso general, importante para las industrias y múltiples servicios, agregó. En general, identificó que el incremento registrado en el precio del espectro ha sido provocado por la elección de mecanismos diferentes a la dinámica de mercado y la preferencia por criterios de dudosa lógica como un comparador de precios entre países que se encuentran en condiciones diferentes a la región latinoamericana. Añadió que las autoridades deben reconocer que el precio del espectro es algo que depende del retorno que los operadores puedan obtener de ese recurso. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Comunicándose se entiende la gente. Comunicándose progresan los pueblos. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. Esto es Frecuencia al Día, el más internacional, transmitiendo para todo el mundo. Perú. En esta nación se impulsa un nuevo mecanismo para la asignación de bandas en tecnología 5G. El informe desde Suiza con Melanie Martínez. Gracias, Dino. Intel, cuyo nombre es el acrónimo de Integrated Electronics, fue fundada el 18 de julio de 1968 por Gordon Moore y Robert Noyce en Mountain View, California, Estados Unidos, en lo que constituyó un antecedente importante para el establecimiento de Silicon Valley como el mayor centro de innovación tecnológica durante la segunda mitad del siglo XXI. El transistor, un dispositivo que permite transferir o detener la electricidad, es quizás el invento más importante del siglo XX. Después de que fuera creado por American Telephone y Telegraph, AT&T, en sus Bell Labs de Nueva Jersey, la compañía Texas Instruments cambió el material de los transistores del germanio por el silicio, el segundo elemento más abundante en el planeta Tierra. Los antecedentes de Intel y los orígenes mismos de Silicon Valley se remontan a 1956, cuando William Shockley, un ex empleado de los laboratorios Bell, fundó Shockley Semiconductor Laboratory Beckman Instruments Inc., la compañía precursora de la fabricación de microchips que se instaló en Mountain View. De ahí desertaron 8 empleados, conocidos como los 8 traidores, para fundar su propia empresa en 1959, Fairchild Semiconductor, por lo que serían los primeros emprendedores en términos modernos. En Suiza, soy Melanie Martínez para Frecuencia al Día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.